tener que ser un poquito más cortito. De hecho, mi intención era entrar a decirle de que no se iba a poder dar hoy el repaso, pero en vista de que pude modificar un poquito mis tiempos, sí se va a poder hacer por lo menos unos 40 minutos de repaso, que me parece que es algo adecuado para el tema que quiero tratar hoy con ustedes. El motivo es porque ustedes saben que hace una semana hubo un feriado y pues en los feriados para los docentes realmente es un dolor de cabeza porque tenemos que recuperar, sí o sí, ¿no? Es un deber. Entonces, programar recuperaciones es un dolor de cabeza. Y bueno, pues estoy justamente en eso, ¿no? Voy a recuperar, ya 9:40 tengo un grupo del viernes que perdí y voy a recuperar clases. Entonces, por eso voy a tener que contar un poquito el tema del repaso, ¿no? Pero bueno, no es mucho realmente porque en teoría el repaso es de 9 a 10, ¿no? Entonces son 20 minutitos menos, pero no implica mucha diferencia. Ok, listo, vamos a empezar. Eh, ok, el día de hoy quiero tratar con ustedes sobre este tema. Listo. Listo. El tema de esta semana que ustedes han visto en sus teorías, al menos por lo que he podido revisar el sílabo, porque Canvas está caído desde la tarde, es sobre patología cerebelosa, cerebelo básicamente, ¿ya? Cerebelo. Y me parece que se correlaciona muy bien con lo que hemos estado viendo la semana pasada, ¿no? Sobre pares craneales, ¿ya? Entonces vamos a ver probablemente algunos síndromes asociados, porque las lesiones arteriales, por ejemplo, de estructuras como la pica o la ICA, pueden generar alteraciones mixtas, ¿no? O sea, síndromes en realidad, ¿no? Que engloban patología cerebelosa como tanto como patología nuclear de los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Bien, entonces, a ver, respecto al cerebelo, he hecho este resumen, ¿sí? Para que ustedes puedan tenerlo ahí, aquí en la grabación, sobre cuáles son las divisiones funcionales del cerebelo, ¿ya? Es importante que esto ustedes lo conozcan, ¿ya? Deben empezar a conocer esto, o mejor dicho, deben aprender esta parte de acá, ¿no? Porque resulta muy importante para el reconocimiento de algunos síndromes, ¿ya? Entonces, hay tres divisiones funcionales del cerebelo, chicos, ¿ya? La división vestíbulo-cerebelo, que básicamente está en relación del cerebelo con los núcleos vestibulares y el núcleo de fastigio. La división funcional espino-cerebelo, que está en relación con el núcleo fastigio también, y con la zona intermedia, que está en relación con los núcleos interpuestos, ¿no? Y el cerebro-cerebelo, que está en relación con el núcleo dental, ¿ya? Entonces, la división funcional vestíbulo-cerebelo, como su nombre lo dice, como va a estar en relación con estructuras del vestíbulo, vestibulares, el control específico de esta división funcional del cerebelo es la postura y el equilibrio, ¿sí? Y asociado a esto también es la coordinación de movimientos oculares, ¿bien? Y aquí nace un reflejo que se conoce como el reflejo vestíbulo-ocular, ¿sí? Las aferencias, por ejemplo, que van a llegar a esta división funcional, ¿no? Son aferencias que se reciben desde el aparato vestibular del medio interno, ¿no? Y de los propios núcleos vestibulares, ¿no? Recordar también aquí para la división funcional vestíbulo-cerebelo que las fibras que van a llegar a esta división funcional van a llegar a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Y eso es importante porque vamos a ver un poquito más adelante qué otras estructuras son las que comprenden este pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Luego, si ocurre una lesión a este nivel, ya habiendo mencionado cuáles son las aferencias y cuál es el control específico de esta división funcional cerebelosa, vamos a poder entender bien que una lesión a este nivel puede generar alteraciones del equilibrio, ¿sí? Alteraciones en la marcha, que se caracteriza básicamente por una marcha de base amplia. El paciente abre las piernas para caminar, ¿no? De tal manera que se siente un poco más estable, ¿verdad? También vamos a tener inestabilidad axial y vamos a tener una caída, ¿no? Del paciente, es decir, el paciente te va a referir que siente que se cae hacia el lado que está lesionado, ¿verdad? Recordarles nuevamente que las lesiones cerebelosas, ¿no? Suelen dar sintomatología ipsilateral, ¿sí? Al mismo lado donde se ha dado la lesión. Y la razón es, me parece que lo dijimos en el repaso de la semana pasada, que el cerebelo hace una doble decusación, ¿no? Entonces yo les había dicho por eso que es como decir que decusación con decusación se anulan, ¿no? Entonces al final el cerebelo termina dando una función ipsilateral, ¿sí? Entonces si está lesionado, por ejemplo, la división funcional cerebelosa, vestíbulo cerebelo derecha, va a haber caída hacia el lado derecho, ¿verdad? Hacia el mismo lado. Lo mismo, ¿no? Para el nistagmo, el nistagmo también va a aparecer ipsilateral a la lesión, ¿no? Y obviamente la sensación del vértigo, ¿no? Porque estamos alterando aquí el control del equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se presenta el paciente? El paciente se presenta como con una clínica de inestabilidad total, ¿no? Donde no va a poder estar de pie, incluso estando con los ojos abiertos, ¿ya? Porque normalmente ustedes saben que algunas patologías cerebelosas suelen activarse solamente cuando cerramos los ojos, ¿no? Pero en esta patología del vestíbulo cerebelo va a haber incluso inestabilidad teniendo los ojos abiertos. Luego tenemos la división funcional espino-cerebelosa, ¿no? O espino-cerebelo. Aquí tenemos dos partes o dos componentes anatómicos, ¿no? Tenemos el dermis, que va a estar en relación con el núcleo fastigio, y tenemos a la zona intermedia, ¿sí? Que está en relación con los núcleos interpuestos. Bien, el control específico para esta división funcional del espino cerebeloso es el tono muscular, ¿sí? La postura, comparar el movimiento planeado con el ejecutado y poder corregir los errores en tiempo real. Es decir, el paciente, por ejemplo, va a poder, durante el movimiento, si nota algún cambio de la distancia o de repente un mal cálculo en la distancia, va a corregir el movimiento, ¿sí? Entonces, si tenemos una lesión a este nivel, evidentemente el paciente va a perder esta función. Más adelante les voy a mencionar ya con los nombres, ¿no? Como tal, de cómo aparece la lesión en un caso clínico, que es lo que más les va a servir a ustedes para reconocer en los exámenes. Pero realmente aquí también está, ¿no? Entonces nos vamos a trasladar un poquito hacia la última parte de este cuadro, que es sobre lesión, ¿no? Entonces vean, cuando hay una lesión a nivel del dermis, como estamos en relación con el núcleo fastigio, vamos a tener algo parecido, ¿no? A lo que ocurría con el vestíbulo cerebelo, ¿no? Vamos a tener también una marcha táxica, oscilación del tronco, ¿no? Es decir, una inestabilidad axial. Pero si tenemos compromiso también de la zona intermedia, ¿no? Ahí es donde van a aparecer estos síntomas que les decía de control específico del movimiento, ¿no? Planeado y corrección. ¿A qué se refiere? A la disautocinesión y a la dismetría, ¿no? Y también el temblor de intención. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, por ejemplo, va a presentar un temblor en los miembros cuando mueve la mano, ¿no? Algo que, por ejemplo, característico del Parkinson es que es al revés. En el paciente con Parkinson aparece un temblor al reposo. Y más bien, cuando el paciente tiene una intención y moviliza la extremidad, curiosamente el temblor desaparece, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que ustedes pueden integrar esto, ¿no? Y pueden hacer una relación para acordarse. Bien, una vez más, como estamos en cerebelo, esto va a comprender a los signos ipsilaterales, ¿sí? Un ratito, chicos, no sé quién me está hablando y hablando y hablando, me estresa que esté acá. Ya. Ya, listo. Ok, voy a cerrarlo porque yo tengo una especie de toque cuando estoy haciendo algo y escucho uy en otro lado me estresa y no me deja concentrarme y me empiezo a trabar. Ya, listo.
Entonces, recapitulando, chicos, en este caso la división funcional espinocerebelosa va a recibir aferencias de médula espinal, tractos espinocerebelosos dorsal y ventral y núcleos cuneiformes accesorios, ¿sí? Aquí las fibras van a llegar también por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Y parte del superior, ¿ya? Parte del superior. Y por último tenemos esta tercera y última división funcional, que es la cerebro-cerebel, ¿no? Aquí lo que va a primar son las aferencias que van a llegar desde la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, esta estructura o esta división funcional está en relación con el núcleo dentado, ¿ya? Ahorita vamos a ver específicamente de qué se encarga el núcleo dentado también. El control específico para esta división funcional es la planificación motora, la secuenciación de movimientos, ¿no? La coordinación motora fina, el aprendizaje motor. Entonces, realmente esta división funcional no ejecuta directamente el movimiento, sino que va a ayudar a planificar, ¿no? Y a temporalizarlo, ¿sí? Como les decía, recibe aferencias de la corteza cerebral. Entonces, el trayecto más o menos vendría a ser corteza, núcleos pontinos, fibras pontocerebelosas y llega hacia el pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Entonces, el pedúnculo cerebeloso medio, chicos, transporta principalmente aferencias córtico-pontocerebelosas, ¿ya? Es decir, básicamente viene de la corteza hacia el cerebelo, ¿no? Pasando antes por el puente. Hay un síndrome acá, por ejemplo, que les podrá sonar quizás, vamos a mencionar un ratito, que es el síndrome continuo lateral, ¿verdad? No tiene nombre, creo que el MOX, no sé cuánto, no me acuerdo, ahorita lo vamos a mencionar, está escrito. Yo me acuerdo por síndrome continuo lateral, ¿no? ¿Ya? Obviamente van a haber lesiones asociadas a los núcleos de los pares craneales, ¿verdad? Porque ustedes ya han aprendido que los núcleos de los pares craneales se encuentran tanto en el encéfalo como en el puente, principalmente, ¿verdad? La lesión de esta división funcional nos va a producir una descomposición del movimiento, ¿no? Asinergia, disartria escandida, es decir, un habla lenta, ¿no? Dismetría, temblor de intención, ¿sí? Y dificultad para movimientos finos. Aquí el problema va a ser la incapacidad para realizar movimientos rápidos y precisos. Entonces ahí, por ejemplo, semiológicamente hay un signo, bueno, realmente hay una pruebita que tú le puedes pedir a tu paciente, que es realizar la prueba dedo-nariz, ¿no? Entonces le pides al paciente que con su mano se toque la punta de la nariz y haga este movimiento de forma repetida, ¿no? Entonces son movimientos rápidos y precisos, ¿no? Porque tiene que tocar exactamente la punta de la nariz. Entonces, cuando hay lesión cerebro-cerebelo, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Puede ser quizás directamente en el pedúnculo cerebroso medio, podría ser una posibilidad. El paciente no va a poder hacerlo, ¿no? O va a tener dificultad. Entonces, de repente va a, justo antes de llegar a la punta de la nariz, va a parar porque va a sentir que se está yendo para otro lado, ¿no? Ya, entonces, en resumen, chicos, de estas tres divisiones, ¿no? Podemos ponerlo en estas tablitas. Como yo les digo siempre en clase, yo sé que neuro es complejo porque hay muchas cosas que hay que aprenderlas, lamentablemente de memoria, ¿sí? Por eso les recomiendo que sean estrategas para recordar las cosas. Usen tablas, usen organizadores visuales, porque esto de acá, por ejemplo, está bien si tú quieres ahondar un poquito más, ¿no? Pero no vas a pretender con esto, de estos tres cuadros, por ejemplo, sacar, bueno, recordarlo todo, porque obviamente sería, creo yo, prácticamente imposible, no sé que tengas una super memoria, estaría bien. Por eso organízalo en tablas, con las cosas más importantes, ¿verdad? Entonces, tres divisiones funcionales. Lo más importante, parte anatómica relacionada con cada una de ellas. El vestíbulo cerebelo está relacionado con el lóbulo flóculo nodular. ¿Por qué es importante saber eso? Porque como tú también llevas radioanatomía, te pueden dar, por ejemplo, una imagen donde te digan, en la resonancia magnética se observa, ¿no? Una lesión del lóbulo flóculo nodular derecho. Entonces, tú sabes que esa parte anatómica está relacionada con la división vestíbulo cerebelo, ¿no? Entonces, ipsilateral, los síntomas van a presentarse en la lesión, ya te empiezas a localizar mejor topográficamente y puedes razonar mucho mejor el caso o el síndrome clínico, ¿verdad? Función principal de esta división funcional, de todo lo que hemos dicho, recuerda dos cosas. Vestíbulo cerebelo coordina movimiento ocular y equilibrio. Por lo tanto, si tu paciente muestra alteración del equilibrio, ¿qué va a presentar como clínica? Vértigo, ¿verdad? Y los movimientos oculares, junto con la pérdida del equilibrio, te producen nistagmo, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas son las más importantes para la división funcional vestíbulo cerebelo. Segunda división, espino cerebelo. Recordar dos partes anatómicas, ¿verdad? Dijimos, la vermis y la zona intermedia, ¿no? O también llamada la zona paravermiana. ¿Qué es lo que primaba acá? Espino cerebelo, postura, tono, y acá el tono quisiera resaltarlo, porque esto es algo que no se presenta en los otros, ¿verdad? Quizás en la postura te puede confundir por el equilibrio, porque te pueden decir que el paciente está cayendo para un lado, y tú vas a decir, pucha, por pérdida del equilibrio, pues porque la postura está yendo mal. Pero algo que te va a ayudar, que te va a orientar para diferenciar es el tono. Te van a decir, ¿tono de qué, doctor? Tono muscular, ¿no? Entonces te pueden decir en el caso clínico, tiene una hipotonía, ¿no? Hipotonía derecha, ¿no? Pucha, ya, hipotonía derecha asociada a una caída de la postura hacia el lado derecho, ¿no? Ya, pues eso da más para una alteración en la división funcional. Y encima te dicen, ¿no? Se ve en la resonancia magnética nuclear una lesión cerca del vermis, ¿no? Que compromete el vermis y la zona intermedia, ¿no? Ya, pues está cantado, ¿no? ¿Cuál es la división funcional perjudicada en este caso? La división espinocerebelosa, ¿ves? ¿Y cuál es la tercera? La cerebro-cerebelo, ¿verdad? Aquí la parte anatómica son los hemisferios laterales, ¿ya? Y la función principal vendría a ser la planificación y la coordinación motora fina, ¿verdad? Acá está lo que te decía, movimientos finos alterados como, por ejemplo, realizar esta maniobra, ¿no? De la punta de la naricita con el dedo, de forma repetida, ¿no? Eso se llama coordinación motora fina, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, para poder aplicarlo, lo vamos a razonar a través de un caso clínico, ¿sí? Tenemos un varón de 67 años, ¿ya? Consulta por inestabilidad progresiva al caminar y refiere sensación de irse hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, miren, interesante, ¿no? Inestabilidad progresiva al caminar y sensación de irse hacia la derecha. La inestabilidad, ¿qué nos dice? La inestabilidad nos habla de ataxia, ¿no? Es una inestabilidad al caminar. El paciente tiene ataxia. Y refiere sensación, ojo chicos, y la inestabilidad progresiva al caminar no solo es subjetiva, no es algo que el paciente te va a decir nada más, es algo que tú vas a ver, ¿ya? Y eso te va a dar diferencia, porque ¿verdad? Hay pacientitos que a veces llegan a la consulta y te dicen, ¿no? Doctor, yo siento que me estoy yendo para un lado, ¿no? Hay pacientes que llegan así, ¿no? Y obviamente a ti se te encienden las alarmas porque tú dices, pucha, no voy a estar cursando con una lesión cerebelosa, ¿no? Entonces, te dice, señor, por favor, póngase de pie, camine, no de frente, y observas, ¿no? Tú observas cómo camina. El paciente que tiene una verdadera ataxia va a tener alteración al caminar, incluso se podría llegar a caer, por eso tú tienes que estar al costado, ¿ya? Y refiere sensación de irse hacia la derecha, ¿no? Entonces tiene una alteración de la postura, ¿verdad? En el examen observamos que la marcha se da con una base amplia, ¿no? El paciente abre las piernas para poder caminar más estable y observas un nistagmo horizontal derecho. Ajá, entonces está viendo correlación ipsilateral con la caída del cuerpo y el nistagmo que está apareciendo, ¿no? Entonces eso ya podría ser más de origen central. Incapacidad para mantener el equilibrio estando sentado, ¿no? La fuerza muscular está conservada y no hay pérdida sensitiva. ¿Bien? Y mira lo que te dice tu resonancia magnética, ¿ves? Lo que te mencionaba hace un ratito y por qué es tan importante que te aprendas cuáles son las estructuras anatómicas relacionadas con cada división funcional. Te dice, la resonancia evidencia lesión del lóbulo flóculo nodular derecho. La estructura anatómica relacionada, perdón, esta estructura anatómica estaba relacionada con qué división funcional? Con la vestíbulo cerebelosa, ¿verdad? La vestíbulo cerebelosa. Entonces,
Estamos viendo, ¿no? La resonancia muestra la lesión, una lesión en el lóbulo flóculo nodular derecho, ¿no? Entonces, el lóbulo flóculo nodular, chicos, constituye anatómicamente el vestíbulo cerebelo, ¿sí? Entonces, tenemos una clínica clásica de nistagmo, como ya lo hemos mencionado, en este caso hacia el lado derecho, alteración del equilibrio, inestabilidad axial y marcha atáxica, ¿no? Recuerden ese síndrome, recuerden esos síntomas. Recuerden que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, así que ustedes ya tienen que empezar a aprender síndromes y asociarlos, ¿ya? Entonces, yo les digo, creen sus bolsitas, ¿no? Entonces, esta es una bolsita nueva. Nistagmo, alteración del equilibrio, inestabilidad axial, marcha atáxica, esas 4, mételas en una bolsita, ¿ya? Ese síndrome está en relación con ¿qué cosa? Con una lesión en la división funcional vestíbulo cerebelo, ¿ya? Todo eso, como les decía, corresponde a la disfunción vestíbulo cerebelosa. Muy bien, ¿cuál es la principal función de esta división? ¿Qué habíamos dicho hace un rato? ¿No? En esta parte se coordinaba principalmente el equilibrio, ¿verdad? Y la coordinación de qué cosa? De los movimientos de dónde? De los ojos, ¿no? Por eso predominan los síntomas de nistagmo y de pérdida del equilibrio, ¿verdad? Probablemente, muy probablemente, el paciente tenga vértigo, el paciente siente que se está cayendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal función de esta división? Ya lo dijimos, mantener el equilibrio y coordinar movimientos oculares, ¿sí? Entonces, recuerden, el vestíbulo cerebelo, chicos, recibe información vestibular, regula la postura axial y estabiliza la mirada durante movimientos cefálicos. Porque recuerda, tú puedes mover la cabeza de manera rápida y tus ojos tienen que estabilizarse hacia donde estás observando, ¿no? Entonces, para poder hacer esa regulación, esa estabilización de la mirada cuando mueves la cabeza, necesitas a esta división funcional, a la división vestíbulo cerebelo, ¿sí? Entonces, aquí es donde aparece el reflejo vestíbulo ocular, ¿no? El mantenimiento del centro de la gravedad te permite mantenerte en equilibrio para que no pierdas esa relación entre el movimiento de la cabeza y los ojos y no sientas que te estás cayendo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando ocurre por eso una lesión a este nivel, el paciente presenta vértigo, una oscilación corporal, ¿no? Una oscilación corporal, vértigo y también nistagmo, ¿ya? ¿Qué tipo de aferencias recibía predominantemente la división funcional? También lo dijimos, ¿verdad? Recibía aferencias del vestíbulo principalmente. Por eso se llama, pues, no vestíbulo cerebelo, ¿no? Curiosamente. Entonces, ¿desde qué estructuras del vestíbulo específicamente recibe la división vestíbulo cerebelosa? ¿Qué estructuras hay en el vestíbulo? El utrículo, ¿verdad? El sáculo, estaba también los conductos semicirculares, ¿verdad? Y evidentemente también desde los núcleos vestibulares, ¿no? Desde los núcleos vestibulares. Entonces, estas aferencias lo que están haciendo es informarle a esta división funcional, que es tu centro integrador, ¿no? ¿Cuál es la posición de la cabeza? ¿Sí? ¿Cuál es la posición en la que se encuentra la cabeza? Si tú, por ejemplo, mueves la cabeza hacia un lado y hacia el otro, eso se llama aceleración angular. También le va a dar esa información, ¿ya? Y el equilibrio, básicamente, ¿no? El equilibrio dinámico. No quiere decir, no es un equilibrio estático, sino que es un equilibrio durante el movimiento. Eso se refiere con un equilibrio dinámico, ¿ya? Entonces, el cerebro, ¿qué hace? Recibe todas esas aferencias que provienen nuevamente desde el utrículo, sáculo, núcleos vestibulares, canales semicirculares, conductos semicirculares, ¿no? Y el cerebro va a responder, ¿no? ¿Cómo? Ajustando postura, movimientos oculares y el tono muscular axial, ¿no? De tal manera que te puedas mantener en equilibrio, a pesar de los movimientos, ¿ya? ¿Qué pedúnculo cerebeloso participaba en estas aferencias? También creo que lo habíamos dicho, ¿no? Aquí, el pedúnculo cerebeloso inferior era el que llevaba todas estas señales o todas estas aferencias, ¿verdad? El pedúnculo cerebeloso inferior. Ingresaban, ¿se acuerdan? Le dijimos, creo, perdón, no se me la diapositiva anterior, que estas fibras vestíbulo cerebelosas ingresaban a través de este pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Recuerden, chicos, el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Y acá, por favor, también otra bolsita, lesiones del pedúnculo cerebeloso inferior te van a dar alteraciones con el equilibrio, con la propiocepción, ¿sí? Bueno, esos dos, ¿ya? Equilibrio y la propiocepción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pedúnculo cerebeloso inferior transporta aferencias relacionadas con estas funciones. ¿Por qué el paciente cae hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo? Lo dijimos, ¿no? Porque en el cerebelo las lesiones son ipsilaterales, ¿ya? Las lesiones son ipsilaterales. Por eso producen signos ipsilaterales. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí hablamos de la doble decusación, ¿no? Bueno, a mí, como les decía, me gusta bastante simplificarlo en decir que como hay una doble decusación con decusación se anulan. Eso fue lo que me acuerdo, a mí me ayudó bastante a recordar que el cerebelo es ipsilateral, ¿no? A diferencia de muchas otras estructuras que ustedes saben, suelen ser contralaterales, ¿no? Dependiendo, evidentemente, de dónde se encuentra la lesión y dependiendo si es una vía ascendente o una vía descendente, ¿ya? Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo lo diferencio con un daño, por ejemplo, en el espino cerebeloso? Porque he visto que también presenta los mismos signos, se podría decir, también presentaba nistagmo. Por ejemplo, en el caso de que no se muestre una resonancia del lóbulo flóculo nodular, ¿cómo lo diferencio con el espino cerebeloso? El espino cerebeloso específicamente con cuál, con este que es el vestíbulo cerebelo. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ok. A ver, sí es cierto, ¿no? Algunas divisiones se pueden superponer con muchos síntomas porque al final seguimos en cerebelo y es cierto, y me parece muy buena tu pregunta. Y por eso, no sé si recuerdan que hace un ratito les mencioné una diferencia justo entre estas dos, el tono muscular, ¿no? Entonces, algo curioso que acá te dicen, por ejemplo, en el caso clínico que estábamos analizando, mira lo que te dan acá como dato, ¿no? Subliminal. Te dicen que la fuerza muscular está conservada. Ahora, si bien es cierto, la fuerza muscular no es que se corresponda directamente, o sea, no es lo mismo que tono, por si acaso, a eso no hay lugar a dudas. Pero si no te hablan de tono, es decir, no te dicen que el paciente tiene debilidad o hipotonía, mejor dicho, o sea, yo creo que el término más adecuado sería hipotonía, porque debilidad ya empezaremos a hablar de otro tipo de lesiones, ¿no? Quizás alteraciones motoneurales superiores, etc. Pero no nos habla nada de hipotonía. O sea, no nos dice que el paciente tiene alguna parte, por ejemplo, del lado derecho completo, donde presenta los músculos con un menor tono muscular. Entonces, de esa forma, podemos diferenciar al vestíbulo cerebeloso del espino cerebeloso, ¿sí? Es eso nada más, realmente. Por eso les digo, o sea, sean prácticos, ¿no? Para esas cosas sean prácticos y traten de buscar la diferencia. Porque tratar de verlo a veces, digamos, uno por uno y tratar luego de diferenciar todo el volumen de datos que hay es muy complejo. Entonces, acá hay que ser bien estrategas, ¿sí? Entonces, quedamos en eso, chicos. Vestíbulo cerebeloso con espino cerebeloso, ¿cómo lo diferencio? Tono muscular, ¿no? Ambos me pueden hablar de alteraciones de la postura, ambos me pueden hablar de alteraciones en la coordinación. Ahora, otra cosa que sí nos dice el vestíbulo cerebeloso, pero que no nos habla el espino cerebeloso, es sobre la coordinación de movimientos oculares, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Vean que aquí, por ejemplo, en las lesiones del espino cerebeloso, en ningún momento aparece nistagmo, ¿no? No dice nistagmo como un signo clásico del espino cerebeloso, de la lesión a nivel del espino cerebeloso. En cambio, a nivel del vestíbulo cerebeloso, sí hay nistagmo, ¿ya? Acá hay principalmente este síntoma que es el nistagmo, bueno, signo, que es el nistagmo, ¿ya? Y ya, bueno, eso creo que es suficiente para en un caso clínico, al menos de examen, poder diferenciarlo, ¿no? Que es lo más importante para ustedes, ¿ya? Muy bien, tono, entonces, no se olviden, es fija, creo, para que lo puedas diferenciar. Ok,
Continuamos. Entonces, la relación entre la corteza cerebelosa y los núcleos profundos, eso también es otro punto importante a recordar cuando hablamos de cerebelo, ¿sí? Son tres puntos, chicos, que quiero tocar con ustedes. Es el primero que ya vimos, las divisiones funcionales. Ahora vamos a hablar de la relación entre la corteza cerebelosa y los núcleos profundos. Y luego vamos a terminar hablando de irrigación, ¿ya? Entonces, acá es bien sencillo. Acá esta diapositiva simplemente sirve para algo, ¿no? Para que ustedes puedan ver cuál es la región cerebelosa específica y la relación con el núcleo profundo de cada una de ellas. El vermis está relacionado con el núcleo fastigio, ¿sí? ¿Y de qué se encarga el núcleo fastigio? Lo tenemos por acá, ¿no? El núcleo fastigio se encarga principalmente de la postura, del equilibrio y las conexiones vestibulares y reticulares, ¿verdad? Por eso cuando veíamos aquí antes una lesión del vestíbulo cerebelo que comprometía también a esta estructura anatómica del núcleo fastigio, aparecían alteraciones del equilibrio, ¿verdad? Y de la misma manera, por eso es que también el espino cerebeloso a veces se superpone un poco con el vestíbulo cerebeloso porque también afecta en parte al núcleo fastigio, ¿te das cuenta? Por eso es que hay esa superposición. Pero, fácil, si me hablan de tono muscular, además de todo ello, yo puedo decir que me voy más por una división funcional espino cerebelosa, ¿no? A diferencia de la vestíbulo cerebelosa, ¿ya? Entonces, la zona intermedia, ¿no? Se relaciona con los núcleos profundos interpuestos. ¿Cuáles son los núcleos profundos interpuestos? El globoso y el emboliforme, ¿ya? ¿De qué se encargan básicamente los núcleos interpuestos? Los núcleos interpuestos se encargan de la corrección del movimiento en ejecución, ¿no? Es eso de que, por ejemplo, tú estás mirando, ¿no? De repente un lapicero que está en tu mesa, a, no sé, pues a 50 centímetros de distancia, tú estiras el brazo, ¿no? Y de repente te das cuenta que has usado más fuerza de lo normal, o tu brazo es más largo que la distancia de la que estaba, ¿no? Entonces rápidamente tú, mientras haces el movimiento, lo puedes corregir. En cambio, las personas que tienen alteraciones en los núcleos interpuestos, ¿qué van a hacer? Como un signo. Tú le dices, no, señor, a ver, agarre ese lapicero, ¿no? Entonces, cuando estás por agarrarlo, tú lo mueves un poco y el paciente se va a ir de frente. O sea, en cambio, yo estoy seguro que si a ti te digo, a ver, agarra ese lapicero y yo lo muevo, tú durante el movimiento vas a corregir y te vas a ir para el lado donde lo moví, ¿no? Entonces vas a hacer un poquito más esa corrección del movimiento en ejecución. Y luego tenemos el hemisferio lateral, que está relacionado con los núcleos dentados, y los núcleos dentados se encargan de la planificación motora, ¿sí? Y de la conexión con la corteza motora. El flóculo nodular se encarga, básicamente se relaciona con los núcleos profundos vestibulares, ¿no? Por eso es que había alteraciones tipo vertiginosas cuando había una alteración, por ejemplo, en esta estructura anatómica, ¿no? Que nos daba este famoso, ¿no? Síndrome de la lesión de la división funcional este vestíbulo cerebelo, ¿no? Muy bien, para eso quería mostrarles esta diapo, realmente es bastante sencillo, ¿ya? Y número 3, y ya por último, uy, qué bueno, miren, no sé, sin creer he logrado hacerlo en el tiempo que quería. Ya, por último, chicos, por favor, algo también que es de alta rentabilidad para ustedes respecto a cerebelo, ¿ya? Es la irrigación del cerebelo, ¿sí? La irrigación del cerebelo depende básicamente de este sistema, ¿no? El sistema vértebro-basilar. Y aquí les voy a soltar algunos síndromes que, de hecho, se han preguntado en exámenes. Si ustedes revisan, por ejemplo, su manual, ¿no? De examen, han preguntado varios de estos síndromes y también, pues, se siguen preguntando, ¿no? Durante las evaluaciones continuas, ¿no? Los pasos que se toman ahí. Entonces, sistema vértebro-basilar, por eso vamos a usar nuestra imagen de polígono de Willy, pero nos vamos a trasladar a esta zona inferior, ¿sí? Entonces, observamos que tenemos estas arterias. Bueno, primera esta grande que, uy, no sé, es rojo también. Ahí te lo voy a cambiar de color. A ver, es negro. Esta de acá que es la arteria basilar, ¿verdad? Toda es la arteria basilar. Y luego tenemos a las arterias o a la arteria vertebral, ¿no? Que es esta arterita de acá, que está subiendo, ¿no? Entonces se juntan las dos arterias vertebrales y básicamente se juntan para formar la arteria basilar, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la arteria cerebral, ¿no? Perdón, vertebral. Ya, la arteria vertebral va a dar una ramita que va a formar a la pica, ¿verdad? A la arteria cerebelosa postero inferior, como estamos viendo por acá abajo, ¿sí? Forma a la postero inferior, ¿sí? Y luego, ¿no? Cuando sigue subiendo la arteria vertebral, se junta con la otra y forma la basilar. Una vez que ha formado la basilar, sale la AICA, ¿verdad? La arteria cerebelosa antero-inferior, ¿sí? Antero-inferior. Y luego, si continuamos el trayecto ya de la basilar, ¿no? En la zona más superior o más distal, podríamos decir, de la arteria basilar, vamos a ver que sale otra arteria también importante, ¿no? Que es la arteria cerebelosa superior. Entonces, estas tres arterias, chicos, la cerebelosa superior, la cerebelosa inferior anterior o anterior y la posterior inferior, son las que se van a encargar, son las principales arterias que se encargan de la irrigación del cerebelo, ¿no? Entonces, específicamente la pica, ¿qué va a irrigar? La pica va a irrigar el cerebelo inferior y el bulbo lateral. Por eso les decía que algunos síndromes también que afectan a pares craneales pueden aparecer cuando se lesionan estructuras arteriales, ¿verdad? Entonces, una lesión, por ejemplo, en la pica nos va a alterar la cara posterior inferior del cerebelo, nos altera el dermis inferior, los núcleos cerebelosos profundos inferiores y el bulbo lateral, ¿no? Entonces, por eso ya aparece este famoso síndrome vulvar lateral, o también conocido por su nombre, síndrome de Wallenberg, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las estructuras específicas importantes asociadas aquí? Si quieres, puedes tomar nota, ¿no? Núcleos vestibulares, ¿correcto? Núcleo ambiguo, tracto espinotalámico, núcleo espinal del trigémino y el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Bueno, básicamente, con estos núcleos acabamos de describir el síndrome clásico de Wallenberg, ¿verdad? Síndrome vulvar lateral, ¿ya? ¿Cuál es la clínica típica? Entonces, la parte lesionada del cerebelo nos va a dar una clínica primero ipsilateral, ¿verdad? Porque habíamos dicho que el cerebelo es ipsilateral. La ataxia cerebelosa va a ser ipsilateral de la lesión. El síndrome de Horner, que también puede aparecer en el síndrome de Wallenberg, también va a ser ipsilateral. Y la pérdida de dolor y temperatura facial también va a ser, porque ¿se acuerdan que dijimos? Había un núcleo que era el núcleo del trigémino, ¿verdad? Núcleo espinal del trigémino. Entonces, recuerden que el núcleo espinal del trigémino nos va a dar para la temperatura y el dolor facial. Puede aparecer también disfagia y disfonía, ¿verdad? Asociado al nistagmo. Todo esto, ¿no? Se produce ipsilateral. Y contralateral, ¿quién va a aparecer? La pérdida de dolor y temperatura corporal, ¿sí? Entonces, aquí algo importante, ¿no? Es que la disfagia, por ejemplo, y la disfonía, debes recordar que te deben orientar mucho a una lesión de la pica, ¿sí? Entonces, un caso clínico que tú estés leyendo, y de pronto placa. Oye, disfagia, disfonía, de inicio súbito. Disfagia, disfonía. ¿Pares craneales afectados? 9 y 10, ¿no? 9 y 10. ¿Qué núcleo integra esa información? Por ejemplo, en el caso de la disfagia, ¿no? ¿Te acuerdas? El núcleo ambiguo, ¿ya? Entonces no te olvides del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo se encuentra justamente más para lateral en el bulbo. Entonces te va a dar justamente por eso este famoso síndrome, ¿no? Síndrome de la arteria cerebelosa posterior inferior o pica, ¿no? O síndrome de Wallenberg, ¿ya? 2. Vamos con la AICA, ¿ya? La AICA, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, esta nace ¿de qué? ¿De cuál nacía? De la basilar, ¿ya? ¿No? Porque ya se formó la basilar, ¿ya? Ahí están viendo una imagen, por si acaso, ¿ya? Estructuras asociadas, aquí, por ejemplo, la AICA va a afectar al núcleo facial, al núcleo vestíbulo coclear, a los tractos sensitivos laterales y a las fibras simpáticas también. A los que de repente han tenido clase conmigo el día de ayer, les sonará mucho este síndrome que acabo de describir, ¿verdad? Este es el síndrome pontino lateral. Pontino lateral, chicos, no se confundan con bulbo lateral, por favor, ¿ya? Porque varios me han puesto bulbo lateral y no es bulbo lateral, lo siento, te has confundido con Wallenberg, has confundido pica con AICA. Doctor, ¿y cómo puedo diferenciar una lesión de la pica con AICA? Ya te dije una. Te dije disfonía y disfagia, ¿no?
¿ya? Disfonía y disfagia. Y con la ICA, doctor, lesión del núcleo del facial. Vas a tener la cara caída, parálisis facial, ¿ya? Y va a ser de toda, pues, porque estamos diciendo que se afecta aquí el núcleo del facial. Y recuerda, eso también lo hemos hablado en la clase de pares craneales. Si se lesiona el núcleo o las eferencias que salen del núcleo ya hacia periferia, para los músculos de la expresión facial, vas a tener una lesión hemiplegia de toda la cara, ¿sí? O sea, de toda la mitad de la cara, ¿sí? En cambio, cuando venía de antes, de la vía cortical superior, solamente se afectaba el cuadrante inferior, ¿te acuerdas? Entonces yo les había dicho que sí es cierto, la lesión periférica más frecuente es el síndrome, perdón, la parálisis de Bell, ¿verdad? Que dentro de todo tenía un pronóstico benigno, ¿ya? Pero, cuidado, no toda hemiplegia de la cara, de un mismo lado, va a ser tan benigna como parece, ¿verdad? Porque ya nos estamos dando cuenta que sí puede haber una lesión central en el núcleo, que te va a dar una clínica similar a la parálisis de Bell. Doctor, ¿y cómo lo diferencio entonces? Escucha, si no tengo una resonancia, ¿no? No, tranquilo, porque el núcleo facial no es el único que se afecta si se ocurriera esta lesión de la ICA. También se va a afectar el núcleo vestíbulo coclear. El paciente va a cruzar con hipoacusia, un reflejo estapedial abolido o negativo. Eso no pasa normalmente en una parálisis de Bell, por ejemplo, ¿no? Tractos sensitivos laterales también afectados, ¿no? Entonces va a tener también pérdida de la sensibilidad del hemicuerpo. Entonces ya, olvídate. O sea, si el paciente viene con la cara caída y encima te dice que tiene hipoacusia, doctor, aparte del otro lado del crucifijo de la cara, siento el cuerpo adormecido, no siento dolor, no siento nada, ¿no? Estoy poniendo un fierro caliente, no siento nada. Entonces, oye, eso ya no es parálisis de Bell, pues, ¿no? Eso ya tiene que ver con otra cosa. O sea, hay una lesión a nivel central que está comprometiendo varios núcleos, ¿no? ¿No? Entonces ahí se forma el síndrome pontino lateral, chicos, ¿ya? El síndrome pontino lateral, que algunos chicos se me han respondido correctamente y los felicito por ello. También se le conoce con otro nombre que es el síndrome de Marie-Foix, ¿no? Ese es el nombre que quería decir hace un ratito, que no me acordaba, la verdad. Yo lo recuerdo como síndrome pontino lateral, ¿ya? Entonces, recapitulando, chicos, ya para cerrar esta arteria AICA, ¿ya? La clínica típica ipsilateral va a ser parálisis facial, ipsilateral evidentemente, clínica periférica, ojo, no central, o sea, de toda la cara, disminución de la animación y salivación, pérdida del gusto anterior, por ende, por obvias razones, ¿ya? Hipoacusia, dijimos, ¿no? Con pérdida de reflejo estapedial, el reflejo estapedial está disminuido, ¿no? Vértigo y ataxia. ¿Cómo, doctor? ¿Por qué? Estamos hablando de núcleos craneales, porque estamos hablando de la AICA, y la AICA también ligaba al cerebelo anterior inferior, ¿no? Entonces no te olvides, ¿ya? Ahí donde te da este síndrome pues agregado, ¿no? Te va a dar paciente, además de todo lo que te he dicho, atáxico, ¿no? Oye, no te pasa, pues eso no es una parálisis de Bell, por donde lo veas, ¿ya? Arteria cerebelosa superior, para ya cerrar, chicos, porque ya me tengo que ir, ya estoy robando minutos de la clase de recuperación. Arteria basilar, nuevamente, ¿no? Porque estaría más arribita, más distal. ¿Qué va a ligar? El cerebelo superior y el puente rostral. Y aquí, en la arteria cerebelosa superior, vamos a tener el síndrome clásico va a ser el síndrome cerebeloso superior, así tal cual, o sea, el mismo nombre de la arteria, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia con los dos de arriba? Ya te has dado cuenta que para la piquilaica, además de poder presentarse algún grado de ataxia o síndrome del cerebelo, también vas a tener, ¿qué cosas? Síntomas de lesión de los núcleos, nuclear. En cambio, para la cerebelosa superior va a predominar la ataxia. ¿Ya? Aquí va a predominar la ataxia, chicos. Aquí van a predominar los síntomas cerebelosos. Así que si tú eres un paciente que tiene básicamente puro síntoma de cerebelo, sospecha más que todo de una lesión en la arteria cerebelosa superior. Ataxia ipsilateral, dismetría, temblor de intención, disartria, ¿verdad? Pueden haber náuseas a veces, puede haber un poco de vértigo, puede haber nistagmo también, ¿ya? Ese es el síndrome clásico cerebeloso superior, ¿ya? La clínica típica, ataxia ipsilateral. De hecho, ese suele ser el hallazgo más importante, como les mencionaba, ¿ya? El paciente va a presentar, ¿qué cosa entonces? Marcha inestable y se desvía hacia el lado lesionado. Te van a decir, el paciente tiene ataxia y se quiere caer hacia un solo lado, ¿verdad? Hacia el lado derecho o el lado izquierdo. No va a poder coordinar extremidades, ¿no? ¿Ya? Va a tener dismetría, ¿verdad? ¿Qué es la dismetría? La incapacidad para calcular correctamente la distancia de un movimiento, ¿ya? Entonces, aquí aparece, ¿no? La prueba que te mencionaba hace un ratito, la prueba de nariz, ¿no? Entonces, la prueba de nariz, oye, el paciente no calcula, se toca el ojo, se toca la frente, se toca la boca, paciente con dismetría, ¿ya? Temblor de intención, ¿no? ¿Cómo es el temblor de intención? El temblor aparece durante el movimiento voluntario, ¿sí? Y empeora al acercarse al objetivo, evidentemente, ¿ya? Ese es un dato clásico, clásico cerebeloso, ¿ya? Se va acercando, peor todavía el movimiento. Aparece también otro síntoma, disdiadococinesia, ¿no? Doctor, ¿qué es disdiadococinesia? La disdiadococinesia es la incapacidad o la dificultad para realizar movimientos rápidos, alternantes. Hay una pruebita, y pueden buscarlo en YouTube después, que se le pide al paciente que haga algo bien sencillo. Que agarre y en su pierna, imagínate que esta es la pierna del paciente, con su propia mano el paciente que presenta esto, ¿no? O simplemente le dice, toma su mano izquierda así, su mano derecha y haga este movimiento. El paciente con disdiadococinesia no va a poder hacer esto. El paciente va a hacer así, lo va a hacer muy lento, ¿ya? Entonces, dificultad para realizar movimientos alternantes rápidos. Eso es la disdiadococinesia, ¿ya? La disartria estándida, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un habla lenta, ¿ya? Y finalmente, pues, la hipotonía, ¿no? La hipotonía, que es la disminución del tono muscular ipsilateral, ¿no? Y puede acompañarse de reflejos pendulares también, pero eso lo dejo para el último. ¿Por qué? Porque no quiero confundirlos, ¿verdad? Porque habíamos hablado hace un ratito de que la hipotonía lo vamos a usar para diferenciar otra cosa. Entonces no le quiero mezclar tampoco tantas cosas para que no se me maree, ¿ya? Bien, chicos, entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo sé que ha sido un repaso, bueno, relativamente corto, aunque creo que a veces para neuro los repasos cortos no son tan malos realmente, ¿no? Porque creo que hay tanta información que también yo me he dado cuenta, también ya hablándoles como docente, que la saturación cognitiva no es buena tampoco, ¿no? O sea, cuando tú sobrecargas mucho al alumno de información, solo vas a crear rechazo, ¿no? Porque el cerebro es así, o sea, se fatiga y ya no se nada. Entonces, chicos, repasen por favor cerebelo. O sea, estoy seguro que les va a venir aunque sea una pregunta, o sea, un caso clínico de estos exámenes. Y ustedes saben que un caso clínico suelen ser cuatro subpreguntas o cinco subpreguntas. Estoy seguro que alguna de esas patologías les van a preguntar, porque es recontra preguntables. Les están dando cuenta, ¿no? O sea, tenemos síndromes clásicos. Entonces hay para preguntarles ahí. Y no se queden, por favor, solo con lo que les estoy diciendo, ¿ya? Ahonden un poquito más, ahonden un poquito más. Ahora tienen herramientas. Antes, cuando yo estudiaba esto, para mí neurología, ya les he dicho a varios alumnos, era un infierno, porque agarrar el libro y tener que hacer el resumen del libro a veces era muy, muy difícil, ¿no? Te quitaba mucho tiempo realmente, más que ser difícil. Ahora tú tienes a tu alcance otras herramientas, ¿no? Entonces, no tengas miedo de usarlas, ¿ya? Pierde ese miedo. Y que te diga lo contrario, sinceramente, bueno, va a pasar lo que pasó antes, ¿no? Que cuando empezaron a salir estos programas digitales, había un grupo de personas que no estaban de acuerdo, ¿no? Decían, no, pero van a dejar de practicar la escritura, ¿no? No, se van a olvidar de cómo escribir. Pero así es, pues, chicos, con el futuro aparecen nuevas herramientas, ¿sí? Pero ahora, lo que debe pasar, o sea, lo que no debe pasar es que la herramienta te reemplace, pues. O sea, tú tienes que usar la herramienta a tu favor y ser tú versátil para usarla. No hacer que la herramienta te reemplace, ¿no? Entonces, igual, como les digo siempre, para poder organizarse
usen la inteligencia artificial, ayúdense de eso, porque aquí hay tanta información que a veces nosotros tenemos una limitación biológica, ¿no? De tener esa capacidad de repente de síntesis, ¿no? Y quizás si la logramos desarrollar nos va a tomar mucho tiempo, entonces no es práctico, ¿no? Entonces tú puedes mejorar eso usando la inteligencia artificial para que te ayude a juntar en tablas, ¿no? Esta información. Obviamente luego de haber leído, porque ojo, la IA se equivoca, ya les voy diciendo desde ahora, la IA se equivoca, ¿ya? Por eso es que tengan mucho cuidado, chicos, si algo no les cuadra por ahí, igual contrástenlo con lo que dice literal su libro, vayan al capítulo, pónganse a leer y bueno, contrástenlo porque se puede equivocar la IA, ¿ya? Ok, listo chicos, ya me pasé 10 minutos de lo que debía, entonces les agradezco mucho sí, lo que pasa es que ese PPT que les he mostrado está incompleto, ¿ya? Les voy a ser franco, está incompleto, hay 2 puntos más que quiero trabajar ahí, una vez los tenga, lo voy a compartir. ¿Cómo estoy haciendo? De este repaso hay un chat, ¿no? Hay un chat, entonces por ese chat voy a subir un link de Drive donde voy a subir del repaso de la semana pasada, que sí lo tengo ya listo, que es sobre, ¿cómo se llama esto? Lo que vimos donde vías ascendentes y descendentes, y también creo que hablamos un poco de pares craneales, ¿ya? Entonces lo voy a subir junto con este, pero cuando lo tenga listo, ¿ya? Así que me va a tomar un poquito de tiempo. Pero lo voy a hacer, no se preocupen. ¿Ya? Igual estos PPTs, ojo, son resúmenes míos realmente que uso para poder compartirles a ustedes. Por favor, no es reemplazo de tu libro, ¿ya? Nada es reemplazo de tu libro. A veces a mí me da miedo y a los docentes también pasarles nuestros resúmenes porque sentimos que los estamos mal acostumbrando a solo leer nuestro resumen. Y eso no está bien, porque el resumen del profe es el resumen del profe. El profe ya leyó el libro, el profe ya sabe y ha hecho su resumen. Entonces, tú tienes que leer tu libro y luego, si quieres, lees mi resumen y luego haces tu resumen, ¿ya? Pero sí lo voy a pasar, chicos, no se preocupen. No, no, grupo de WhatsApp no. El chat de acá, del Teams, del Teams. Ya, chicos, los dejo. Cuídense. Chao, chao. Paso, paso. Ya, no se preocupen. Gracias.